Jorge. Buenos días, Lice. Lice, ¿cómo Buenos está? días, Lice. Buenos días, Lice. Licen, estábamos preocupados que no llegaba. Dicen buenos días. Buenos días, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenos ¿Cómo ha días. pasado? Sí, no se preocupen, todos estamos aquí. Bueno, nos estamos demorando un poquito con el inicio directamente de nuestra reunión, porque en este caso, pues, estábamos directamente hablando de algunos parámetros con los chicos del anterior curso, ¿sí? Muy bien. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de el renacimiento. Bueno, me parece que vamos a tratar, a ver, regálenme un segundito, por favor, acerca de el renacimiento, ¿no? Bien, bueno, antes de avanzar, no se olvidará, por favor, de presentar todos los documentos en la institución a aquellos compañeros que no han presentado. No se olvidará también, por favor, en este caso, de tratar de estar al día en las pensiones, ¿no? A su vez, revisar el contenido en la plataforma y las actividades que poco a poco se les va habilitando en la plataforma, ¿no? Bien, vamos a revisar el tema del día de hoy acerca del Renacimiento. Bueno, como ustedes saben, prácticamente el Renacimiento fue una etapa en donde prácticamente los movimientos filosóficos, intelectuales, culturales, tuvieron un punto de origen en Florencia, ¿no? Florencia, ¿dónde o en qué país queda Florencia? Florencia en Estados Unidos, Lice, ahí he escuchado yo. O es Florida. Casi, Creo que me confundí. casi, muy bien. Lice, ¿no es en Italia? Es Florencia en Italia. Excelente, muy bien. El Renacimiento como tal fue una etapa en donde prácticamente se buscó restablecer lo que son obras de la antigüedad clásica, ¿no? Hablando directamente del Imperio Romano, un poco también del arte griego, con la finalidad, en este caso, de que el Renacimiento prácticamente diera paso al conocimiento en general, estableciéndose directamente en el ser humano, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros podemos detallar que el Renacimiento fue una época en donde directamente aparecieron, pues, célebres personajes, en donde detallaban sus obras de arte, en pintura, en escultura, en donde prácticamente detallaban lo que es la belleza del ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la imagen, me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí, Lice. Excelente, muy bien. Otra situación, sí está grabando la clase, ¿verdad? Sí, Lice. Sí. Excelente, muy bien. Ahí sí me ayudan notificando, ¿no? Por favor, bueno, a veces se me pasa un poquito la grabación. Excelente, bien. Por ejemplo, aquí, en la imagen que nosotros podemos detallar, prácticamente en la partecita de acá abajo, donde tenemos al pulsador, destaca directamente un personaje. ¿Qué personaje será el que está aquí? Leonardo da Vinci. Da Vinci. Excelente, muy bien. La imagen que tenemos aquí al fondo, ¿quién representa esa imagen? ¿O cómo se llama esta representación? Un ángel. Casi, pero no, tiene otro nombre. El hombre de... El hombre de, muy bien, de Vitruvium, ¿no? Prácticamente detallaba lo que son las características o cualidades que tiene el ser humano, ¿no? Tanto el Renacimiento como el humanismo fueron dos corrientes, sí, que prácticamente tuvieron un punto de origen en Italia y además de ello, sí, surgieron de la mano, ¿no? Porque el humanismo hablaba directamente de la representación del ser humano. Es decir, ya no depender directamente del modelo religioso, del modelo teológico, en donde prácticamente se establecía como a Dios el centro del universo, el garante de vida, ¿no?
Entonces, eventualmente cambió al estudio, es decir, colocar al ser humano como punto de origen, ¿no? Y a su vez, directamente hablando de las características que tienen los seres humanos y la belleza que representa, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Leonardo da Vinci, detalla directamente el obra de Vitruvio, que prácticamente mira las cualidades del ser humano. En la imagen que tenemos justamente acá, podemos detallar también la belleza o la resaltación también de la naturaleza como tal, ¿sí? Y aquí podemos observar algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una mujer, ¿sí? Que prácticamente tiene su cabello sumamente largo, está desnuda. Aquí podemos verificar la imagen también, en este caso, en donde prácticamente podemos detallar lo que son concepciones religiosas, ¿no? Y hablamos directamente de los ángeles, la naturaleza, la mujer, y acá en la imagen que justamente tenemos aquí, también detalla directamente algunos filósofos de la antigüedad griega, ¿no? Si recordamos un poquito, aquí nos hacen referencia directamente a Sócrates, a Platón, a Aristóteles en general, ¿no? Y aquí directamente una característica propia del ser humano. ¿Sí? Muy bien. El Renacimiento. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Efraín Soria, por favor? Buenos días, dice. Muy buenos días. El Renacimiento fue un amplio y importante movimiento cultural producido en Europa en los siglos 15, en siglo XV y 17. siglo XVII, servicio de transacción entre el medioevo en la edad moderna, trayendo consiguió una profunda renovación del pensamiento, las artes y las ciencias. Renacimiento se caracterizó por el retorno a las raíces y grecolatinas clásicas del occidente, lo cual significó una renovalización de sus mitos y sus discursos y su filosofía, luego de siglos del pensamiento dogmático y religioso. Excelente, señor. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, el Renacimiento como tal tuvo su punto de partida entre el siglo XV y el siglo, pues, XVII, ¿no? En donde prácticamente el arte, las ciencias, las disciplinas, los pensamientos, las características propias del ser humano como tal, eventualmente fueron representadas en esas obras de arte, ¿no? A su vez, también podemos detallar que tanto el Renacimiento como el humanismo tomaron lo que son ideas filosóficas de pensadores de la antigüedad de Grecia, ¿no? Hablando de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, ¿no? En donde prácticamente empezaron, pues, a separar el pensamiento o el dogmatismo religioso, ¿no? Enfocarse en el ser humano y en las disciplinas que poco a poco fueron fortaleciéndose, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la disciplina que es considerada como la madre de todas las disciplinas, de todas las ciencias? ¿Qué materia será? La matemática. Casi, casi, pero no. Otra disciplina. La historia. Casi, casi, otra. Una más. La ciencia. Filosofía. Filosofía. Muy bien. ¿Qué significa el término filosofía? De filósofo. Ya, muy bien. Una característica es las personas filósofas. Muy bien. ¿Qué más o qué significa el término filosofía? Ya, muy bien. ¿Cuál será? Si bien es cierto, la filosofía, sí, en términos generales,
expresa amor a la sabiduría, ¿sí? Es decir, prácticamente esta disciplina tuvo un punto de origen en la antigua Grecia, ¿no? Y además de ello, el Renacimiento como tal tomó prácticamente las enseñanzas de estos antiguos pensadores, ¿no? Y como tal se desarrollaron justamente el eje central de todas sus actividades fue representar la belleza, las características, las cualidades que tiene el ser humano, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cómo se llama esta imagen que justamente lo estoy indicando? ¿Cómo se llama esta imagen? La Mona Lisa. Gioconda. La Mona Lisa. La Mona Mona Lisa, Lisa, la dice. Gioconda. Lisa. Muy bien, Mona Lisa. excelente. Es una de las obras más importantes que tenemos en la actualidad, ¿no? Bueno, y existen algunos historiadores, algunos pensadores que mantienen cada uno de ellos sus puntos de vista de cómo fueron directamente o cómo fue creada esta obra de arte, ¿no? Algunos dicen en este caso que era una mujer que trabajaba con Leonardo da Vinci y él, en agradecimiento por todo lo que hacía por él, prácticamente la retrató, ¿no? Otros dicen en este caso que es Leonardo da Vinci, representado pues en mujer, ¿no? Tienen diferentes opiniones sobre esta obra de arte, pero al día de hoy detalla directamente la belleza del ser humano, detalla directamente la representación de la naturaleza. Miren, en la parte de atrás tenemos a la naturaleza, tenemos directamente lo que es su ropa, su vestimenta, su cabello, la expresión directamente de su rostro, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara, cuando ustedes miran esta imagen, ¿qué les transmite? Nostalgia, Licen. Puede ser, muy bien, nostalgia, ¿qué más? Recuerdos. Muy bien, excelente, ¿no? Detalla directamente los sentimientos que tenemos los seres humanos, ¿no? Aquí también podemos detallar una imagen en donde hace referencia a los pensadores de Grecia y aquí también una imagen en donde detalla pues una obra de arte que prácticamente resalta la belleza del cuerpo humano como tal, ¿no? Muy bien, me ayuda en la siguiente diapositiva, por favor. La señorita Gladys, ¿sí? El Renacimiento. Ya, buenos días. Buenos días, por favor. Renacimiento. Por otro lado, los cambios políticos y sociales que trajo esta época fueron de importancia en todo Occidente. El fin del pensamiento religioso medieval y del sistema feudal aristocrático, el surgimiento de las culturas burguesas y el inicio, algo después del capitalismo. Muchos de los grandes artistas y pensadores occidentales a los que rendimos culto hoy en día formaron en su momento parte del Renacimiento y algunas de sus obras constituyen hoy en día íconos de la cultura moderna occidental. De alguna forma, el mundo que hoy conocemos comenzó a construirse con el Renacimiento. Excelente, muy bien, el Renacimiento. Muchísimas gracias, señorita. Ahora, si bien es cierto, prácticamente podemos detallar que prácticamente en este caso habla lo que es la construcción, ¿sí? De las obras de arte, de la arquitectura, hablamos también de los pensadores que prácticamente fueron modificando lo que es nuestra historia y además de ello directamente detallan lo que son características de sus obras, destacan lo que son en iglesias, ¿sí? Destacan directamente en puentes, en construcciones, que hoy en día todavía pues tenemos dentro de la cultura moderna, ¿no? Hablando directamente de las obras de arte, hablando más que todo
en este caso, sobre las disciplinas que fueron fortaleciéndose, ¿no? Hablando de la historia, de la gramática, de la química, hablando directamente de la filosofía, que fueron ramas que prácticamente se apegan al ser humano en general, ¿no? Ahora vamos a hablar de las características del Renacimiento. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Mario Giovanni, por favor? Claro que sí, licenciado. Carácter, perdón, características del Renacimiento. A grandes rasgos, el Renacimiento se caracterizó por el retorno a la antigüedad, o sea, la recuperación de la tradición filosófica, artística y política de la Grecia y la Roma clásica, que durante siglos el cristianismo había tenido por pagana. Dice, el rechazo al dogmatismo cristiano y el inicio de una nueva relación con la naturaleza, mediada por la ciencia. Esto, esto a la larga condujo al nacimiento del humanismo que reemplazó a la fe por la razón como valor supremo y en lugar de Dios puso al ser humano como centro del universo. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, vamos a detallar las características, ¿no? El retorno a la antigüedad, ¿sí? Recuperando directamente lo que son ideas, políticas, visiones de la antigua Grecia, de la antigua Roma y sobre todo directamente destacando también características propias del cristianismo, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente el Renacimiento fue un estudio directamente basado en las obras de arte de la antigüedad y obviamente pues tomar lo que son bases suficientes para crear lo que son obras de arte modernas, ¿no? Hablando directamente en la pintura, en la escultura, aquí directamente se fortalece la representación del retrato como tal y otra habilidad que prácticamente tuvo un surgimiento bastante desarrollado en el humanismo fue el pintado, pues, en este caso, al desnudo. Es decir, prácticamente detallar las características propias del ser humano, ¿no? La segunda postura directamente nos habla de un rechazo al dogmatismo cristiano, es decir, prácticamente separar el pensamiento religioso y enfocarse directamente en el ser humano, en la naturaleza y además de ella fortalecer las ciencias y las disciplinas, ¿no? Aquí directamente nos habla como tal del detallar las características propias que tiene el ser humano. Por ejemplo, la fe. ¿Qué es la fe? Creer en algo. Creer. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más es La la fe? fe creo que es tener toda la fe ante a una imagen o una estatua, algo por el estilo. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más será la fe? La fe también es creer sin ver. Ya, muy bien, excelente. La fe Leer como la tal. Biblia, licenciado. Ya, muy bien, creer en la Biblia, ¿no? Prácticamente la fe es la certeza, la creencia, sí, o la fuerza de voluntad que prácticamente la mayoría de las personas, o todos en general, la tenemos sobre el tener lo que es una creencia de que existe un ser superior, ¿sí? Y que prácticamente es algo innato que tiene el ser humano, ¿no? Y obviamente, para aquellos años, trato de cambiarse la fe por la razón. Ahora, ¿qué es la razón? ¿Qué será la razón? Algo que es cierto, ¿La razón? ¿Algo que es cierto? Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más será la razón? ¿Qué más El, será?
El orden... Debe ser algo que, por ejemplo, que yo creo y que yo tengo la razón y imparto eso para que los demás comprendan que solamente se puede razonar, no sé. Ya, muy bien, excelente. El orden Ahora, y método en el pensamiento. muy bien, excelente, también. ¿Qué más es la Entendimiento. razón? Entendimiento, raciocinio. Ya, muy bien, excelente. Prácticamente la razón podemos detallarlo como el cúmulo de conocimientos, ¿no? Entonces, para aquella época prácticamente se trató de establecer que la razón sea lo que es un ente fundamental, un ente sobre la fe, ¿sí? Pero si bien es cierto, hasta el día de hoy, como ustedes saben, el ser humano directamente mantiene estas dos posturas, ¿no? Tanto de la fe y de la razón en general, ¿no? Ahora, como ustedes saben, prácticamente con la fe se establece lo que es un valor dogmático, en donde prácticamente nosotros tenemos la creencia, ¿no? De que existe, pues, un ente superior. Y la razón prácticamente es el cúmulo de conocimientos que los seres humanos, pues, logramos acumular, ¿no? Ahora, la experiencia va de la mano con la razón. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Sí. Sí, licenciado. Sí, Exactamente. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, nosotros día tras día, pues, aprendemos algo, ¿no? Independientemente si estamos en clases, si no estamos en clases, estamos trabajando, estamos directamente realizando cualquier actividad y tenemos ya un cúmulo de conocimientos, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que prácticamente era un fraile sumamente respetado, él decía que prácticamente todos los seres humanos tenemos fe, tenemos lo que es la razón, conocimientos, gracias a Dios en general, ¿no? Pero en fin, prácticamente tanto estas disciplinas como la historia, filosofía, hablando de la gramática, la retórica, eventualmente se fortalecieron en estas etapas en general, ¿no? Ahora, otras características importantes del Renacimiento. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Verónica Torres, ¿estamos ahí? Sí, licenciada, buenos días. Buenos días, por favor. Características del Renacimiento. Las artes fueron patrocinadas por las altas clases sociales, ya no solo por la Iglesia. A través del mecenazgo, esto financió una importante cantidad de artistas de la época y les permitió incursionar en obras de arte de temática no religiosa o no cristiana. Se promovieron y realizaron nuevos descubrimientos científicos, nuevos proyectos de medición y nuevas deducciones, entre los que destaca la sustitución del modelo geocéntrico del universo aristotélico por el heliocéntrico. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí prácticamente se establece lo que es el crecimiento en caso de las obras de arte, prácticamente por las clases privilegiadas más altas directamente de Italia como tal, ¿no? Para aquellas épocas. También hablamos, en este caso, del descubrimiento de nuevas teorías, leyes, normativas, hablamos también del estudio de la astronomía, modelos, leyes, que prácticamente tuvieron su cambio debido pues al conocimiento que aquellos años pues iban explorando, ¿no? Ahora vamos a hablar directamente el contexto histórico del Renacimiento, ¿sí? ¿Me ayuda por favor la señorita María Magdalena Solórzano, por favor, ¿estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días, por favor. Contexto histórico del Renacimiento. El Renacimiento tuvo lugar al término de la Edad Media, a partir del siglo XV o XXV. 15, muy bien. Perdón. Sin embargo, numerosos historiadores
Fechan sus antecedentes tempranos en el siglo XIV. Su punto de partida fue una época marcada por el debilitamiento del poder eclesiástico a causa de la reforma protestante y de la caída del Sacro Imperio Romano Germánico. Además, se desarrolló una pronunciada crisis económica que acusaba el fin del modo de producción feudal, lo cual trajo consigo un decaimiento en las artes de las ciencias. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, pues prácticamente nosotros podemos determinar, ¿sí?, que obviamente en el siglo XV, en este caso, XIV como tal, bueno, fueron épocas en donde prácticamente detallan la presencia o el desarrollo del Renacimiento, ¿no? Marcada directamente por algunas características propias, entre ellas lo que son historiadores del pasado, de la antigüedad. Hablamos directamente de lo que son cambios en la estructura de la iglesia, hablando de la Reforma Protestante, detallando también lo que es la caída del Sacro Imperio Romano. Bueno, en fin, detallaban lo que son características propias de acontecimientos pasados, ¿no? Y además de ello, prácticamente resaltando las obras de arte y que poco a poco tomaron de base para crear las obras que nosotros tenemos al día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos detallar algunas de las imágenes y algunos de los pensadores que prácticamente dieron paso a estas obras de arte, ¿no? Aquí tenemos pues a Miguel Ángel, que en su momento pintó la Capilla Sixtina del Vaticano, Miguel Selberg, que prácticamente fue un personaje que se dedicó directamente al estudio de la anatomía del cuerpo humano, especialmente en la sangre. Hablamos directamente de Rafael Asancio. Bueno, tenemos una serie de personajes que prácticamente detallaron su conocimiento en las obras de arte y además de ello directamente en detallar lo que son las actividades prácticamente de los pensadores de aquella época, ¿no? El Renacimiento como tal, en este caso, tomaron posturas en diferentes etapas, ¿no? Hablando directamente de 480 o el 500 que se le conoce, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. El arte renacentista se puede organizar en periodos históricos y estéticos distintos. El 400 o Renacimiento temprano, conocido también como primer Renacimiento o bajo Renacimiento, duró en el siglo XV casi entero y supuso la desaparición de la oscuridad medieval a manos de la luz renacentista. En este periodo, la ciudad de Florencia ocupó el lugar central en la vanguardia artística, mientras que el resto de Europa continuó cultivando el arte gótico medieval. El Cinquecento o Renacimiento pleno, conocido también como Alto Renacimiento, fue el periodo propiamente clasicista del arte renacentista, en el cual surgieron sus grandes artistas, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Se dio el apogeo de la pintura y escultura del momento, ¿no? Miren, si bien es cierto, en esas etapas detallan características propias, ¿no? Recordemos que siglos atrás, al siglo XV, prácticamente todo estaba enfocado en Dios, ¿sí? Es decir, todo directamente, leyes, normativas, políticas, impuestos, todo directamente estaba basado en las enseñanzas religiosas. ¿Hemos escuchado alguna vez la etapa del oscurantismo? ¿Sí, la hemos escuchado alguna vez? Sí. La verdad. Excelente, muy bien. ¿Qué nos habla esta etapa? Prácticamente nos habla en un determinado tiempo, ¿sí? Eventualmente el control de la religión, el control de Dios en general, prácticamente no permitió del desarrollarse lo que son teorías
en desarrollar lo que son leyes, ciencias, disciplinas, ¿no? Porque recordemos que en siglos anteriores la Iglesia tomó el control de todo, y cuando se publicaba un libro o una ley, una teoría que no directamente estaba resaltando a Dios y que tal vez tenía otra postura, eventualmente, en este caso, los libros eran destruidos, las personas en este caso eran perseguidas o en su momento también eran enjuiciadas, ¿no? Es decir, el conocimiento, la razón como tal, no logró desarrollarse, ¿no? Y obviamente, pues, el Renacimiento cambió esa postura en donde prácticamente, a más de dejar a un lado la religión, logró pues establecer los parámetros en el caso de ser humano y sobre todo directamente establecer lo que son normativas y leyes que poco a poco fueron separándose del pensamiento religioso, ¿no? Aquí directamente en el Cinquecento hablamos de personajes importantísimos que nos han dejado pues algunas obras de arte y que siguen vigentes hasta el día de hoy, como es el caso de Leonardo da Vinci, ¿no? Como ustedes saben, Leonardo da Vinci era una persona sumamente estudiada, era una persona sumamente inteligente, experto en lo que es la escultura, en la pintura, y además de ello directamente dejó pues algunos inventos que todavía pues no logró terminarlos, ¿no? En su momento él también decía que nosotros en un futuro los seres humanos crearíamos lo que son herramientas de transporte aéreos, es decir, viajar de un lugar a otro. Para aquella época el pensamiento que tuvo directamente Leonardo da Vinci era sumamente avanzada, ¿no? Aquí hablamos directamente de otra característica propia del Renacimiento, ¿sí? El arte. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Hermelinda? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, Lice. Buenos días, por favor. Arte renacentista. El manierismo o bajo renacimiento fue una reacción anticlásica gestada en el seno del arte renacentista hacia mediados y finales del siglo XVI. XVI. Caracterizada por la exageración de los gestos típicos del clasicismo, prefiguración de los excesos que luego fueron propios del barroco, que se le considera un estilo extravagante, imitativo y decadente. El Seicento o barroco italiano, cuyas obras buscaron activamente el exceso, la confusión, el contraste, la mezcla de materiales pictóricos o plásticos, a través de lo cual se esperaba contrarrestar los influjos iconoclastas de la Reforma protestante y de la Revolución científica. Predominaron las obras devocionales y los artistas polifacéticos. Los principales artistas del Renacimiento fueron Michelangelo Buonarroti en 1475 a 1564, Sandro Botticelli de 1445 a 1510, Rafael Sanzio de 1483 a 1520, Leonardo da Vinci de 1452 a 1519 y Doménicos Theotokopoulos el Greco de 1541 a 1614. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, dentro del arte renacentista prácticamente destacan, ¿no?, las devociones directamente arquitectónicas, hablando directamente de la construcción de templos, hablando directamente de iglesias, de monasterios. Recordemos que la educación poco a poco fue mejorando.
mejorando, ¿no? Directamente en la creación de escuelas, lo que son colegios como tal, prácticamente tuvieron una base fundamental dentro del arte, ¿no? Además de ello, directamente los artistas como tal eran polifacéticos, directamente eran expertos en pintura, en escultura, y hablamos directamente de la decoración con materiales también preciosos, ¿no? Aquí detallan lo que son personajes como Leonardo da Vinci, hablamos directamente de Sandro Botticelli, que prácticamente la mayoría de ellos se enfocaron en la belleza del ser humano, en resaltar las características propias y además de ello directamente utilizar colores bastante llamativos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de colores podemos detallar en la imagen que tenemos justamente a la derecha? Negro y el amarillo. El Dorado, negro el está dorado, más dorado. central. Ya, muy bien, excelente. En la imagen del centro, ¿qué colores detallamos aquí? Negro. Rojo y el negro. Muy bien. La Un imagen manto de la verde izquierda. oscuro. Excelente, un manto verde oscuro acá. ¿Qué colores detallamos? Rojo. Rojo. También. Rojo, dorado. Azul, muy bien. Entonces, miren, prácticamente utilizaron lo que son decoraciones sumamente avanzadas, ¿no? En la literatura, directamente del Renacimiento, habló y detalla, en este caso, sobre los sentimientos que tienen los seres humanos, ¿no? Hablando de diferentes formas de escritura, hablando del ensayo, hablando directamente de la novela, hablamos directamente de algunas obras, en este caso basadas en las ideas de Platón, hablamos directamente acerca de algo esencial que el ser humano detalla también, ¿no? La poesía. ¿Qué es la poesía? La poesía es... ¿Qué es la poesía? No la policía, la poesía. A ver, ¿qué será? A ver, ¿quién les da literatura? A ver, ahorita voy a hablar con la profe o el profe. ¿Quién le da literatura? A ver, ahorita. Son sentimientos, La son manifestación de la sentimientos belleza. expresados a través de cantos o escritura, licenciado. Muy Creo que bien, es expresar excelente. ideas también. Es la Expresar manifestación ideas. de una belleza. La manifestación de la belleza o el sentimiento. Muy bien, excelente. Entonces, miren, la poesía prácticamente destaca los sentimientos que tienen los seres humanos, ¿no? Lo hacemos directamente, en el caso de literatura, ¿no? Lo hacemos escribiendo, lo hacemos en verso, y que prácticamente detallan lo que son características propias a lo que nosotros vamos a referirnos, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, si hacen ustedes una poesía a su tutora, ¿cómo sería la poesía? Pero solamente en una palabra, a ver. Expresar sobre la belleza de la licenciada. Mi querida profesora. Bondadosa. Bondadosa. Hermosa. Deberían reconocer sus cualidades. Excelente, muy bien. Entonces, miren, cuando nosotros hacemos poesía sobre otra persona, bueno, sobre cualquier momento histórico, sobre directamente, en el caso de los objetos, ciudades, ¿no? Detallamos las cualidades propias, ¿no? Los ensayos que prácticamente lo utilizamos hasta el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente en la literatura detallamos personajes como Dante Alighieri, hablamos directamente de Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, ¿sí? Que fue prácticamente el célebre autor del Decameron, ¿no? Si bien es cierto, estas obras de arte prácticamente hablan de los sentimientos que tienen los seres humanos, ¿no? Hablando también de otra obra emblemática. ¿Quién escribió Romeo y Julieta? A ver, 10 en este momento. Shakespeare. ¿Cómo se llamaba? A ver. Shakespeare. Shakespeare. William Shakespeare. William Shakespeare. Shakespeare, ¿no? William. Excelente. Entonces, miren, pues,
habla directamente de Romeo y Julieta, habla de sentimientos, habla del sufrimiento, del dolor, de la agonía, bueno, de los sentimientos que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Hablamos en este caso de Miguel de Cervantes, bueno, una célebre cantidad de personajes que prácticamente dejaron todo su conocimiento en estas novelas, ¿no? Que prácticamente las utilizamos al día de hoy, tanto la literatura, la historia, la filosofía, las disciplinas como tal, y las obras de arte que nosotros también tenemos en casa, detallan directamente la belleza del Renacimiento, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? La siguiente clase seguimos avanzando. Ahora, una observación, ¿no? No se olvidarán, por favor, en este caso, que todo el contenido que nosotros revisamos, que estas diapositivas revisamos, prácticamente es con la información que tenemos en la guía académica, ¿sí? Pero en estas diapositivas la información es un poquito más resumida, ¿no? Y en la guía académica tenemos la información más detallada, ¿sí? Ok, a más de eso, no se olvidará, por favor, de revisar las clases grabadas. De mi parte también, desearles pues una feliz Navidad, que este tiempo de convivencia en familia, en el hogar, directamente siempre reine lo que es el amor, la paz, la tranquilidad y la felicidad de cada uno de ustedes, ¿no? Recordarles también que Navidad no solamente es el 25, sino tiene que ser todos los días del año, ¿no? De mi parte, desearles el mejor de los éxitos. Dios me los bendiga siempre. No se olviden de revisar el contenido y nos encontramos las siguientes semanas.